Impecable debate en a dos voces entre el envidioso, sí, el que prefiere más tener el ego por las nubes, Martín Tetaz, y entre el gran economista y muy cercano al presidente Miguel Bogiano. Sinceramente lo cacheteó a mano alzada sin tener que levantarte la mano. Hermoso de ver, sinceramente. No te pierdas este video, por favor, porque es un debate impecable. Hablando obviamente de todo sobre temas económicos, inflación, Banco Central, el tema del ajuste, el rumbo económico que se está llevando adelante en nuestro país. Bombas por todos lados. Recordemos que Tetaz no le viene nada a lo que hace bien el gobierno. Él critica absolutamente todo, no le viene nada bien. Hasta parece un Kircho más. ¿Qué querés que te diga? No te digo más nada, me quedo mudo, te dejo con el debate y como siempre te digo, suscríbete y nos vemos en la próxima. Recapitalizar el sistema financiero. Entonces, el tipo de cambio también creo que tiene adentro el hecho de que estamos en una situación de superávit energético, que veníamos de 5.000 millones de déficit energético, que el año que viene probablemente el superávit esté en la zona de 13.000 millones. El dólar hoy hace que el salario en Argentina esté prácticamente igual que en Uruguay y que en Chile, así que me parece que hay muchas imprecisiones con respecto a eso. Creo que el tipo de cambio hoy es reflejo de expectativas de mejora de productividad que por supuesto no se materializa necesariamente de forma inmediata como las mejoras de Sturzenegger. ¿A dónde va destinado? ¿A dónde va destinado ese ingreso de dólares? Y el ingreso de dólares está siendo destinado no a consumo como sucedía en el pasado, sino a inversiones, que justamente te permiten crecer. Así que ese no necesariamente es un problema, ese déficit. La pregunta es, ¿dónde va destinado? Vuelvo a decir, me parece que lo que está reflejando el tipo de cambio ahora en Argentina es una consecución de superávit fiscal y una consecución de una moneda que se revaloriza. En cada momento de la historia, cuando Argentina estuvo, entre comillas, barato en dólares, era porque estábamos en una situación calamitosa. Tenemos que ir nada más que un año atrás. Estamos baratísimos en dólares. ¿Queremos eso? Por supuesto, esta mejora de expectativas fue rapidísima y tuvimos esta apreciación, pero vuelvo a decir, por más que esta comparación de la hamburguesa, que puede ser inexacta, tenemos los mismos sueldos en dólares que Chile y Uruguay. No es y tampoco el gasto en turismo es descalabro. A ver, un minuto. Pero estamos muchísimo más caros y vos querés saber. Pensar que esto se resuelve artificialmente, devaluando la moneda para iniciar nuevamente una espiral inflacionaria, me parece que es equivocado. Probablemente la transición nos lleve, una vez que se pueda levantar el cepo, a un nuevo equilibrio, pero no creo que en este momento sea de una gravedad dramática este tema del atraso cambiario. Miguel, hay muchos sectores que siempre estuvieron más caros por razones de costos en Argentina, no hay ninguna duda. Es decir, cuando vos, y además por protección, por impuestos, cuando vos compras un electrónico siempre fue más caro en Argentina, la ropa siempre fue más cara en Argentina. Ahora lo notable es que la comida es más cara en Argentina. Es más caro comer en Argentina que comer en Chile, que comer en Uruguay, que comer en países. Es más caro, que Uruguay siempre fue caro además. Es más caro comer en Argentina que comer en Uruguay. Es un dato, lo voy a mostrar en redes sociales. Hice un video con eso, comparando el precio de la hamburguesa en los distintos países. Va a salir seguramente mañana en redes sociales, lo van a poder ver. Es un dato de la realidad. Entonces, ese es un problema. Es un problema porque la economía está gastando de más dólares de lo que genera. Siempre que vos, esto para que la familia lo entienda, en tu casa no lo podés hacer. Si vos ganás 10.000, no podés gastar 15.000. Bueno, Argentina lo está haciendo. Argentina está generando 10.000 dólares y está gastando 15.000. Me parece, está gastando más dólares de lo que está generando. Me parece, y eso, Martín, que en Argentina, históricamente, salvo que tengamos un boom de inversiones, que no está ocurriendo todavía. Yo estoy seguro que van a venir inversiones a la Argentina. Lo que pasa es que creo que vos me parece que estás confundiendo la foto. Creo que estás confundiendo la foto con la película. Evidentemente, el mercado está viendo otra cosa. Los dólares que están entrando. Fíjate que probablemente, si el Banco Central no hubiera estado comprando dólares, probablemente el dólar estaría más abajo donde está ahora. Sí, mirá, Miguel, el Banco Central, cuando uno mira la reserva del Banco Central... Vos fíjate que no tenés... No me quiero meter, si no queremos metemos ahí, pero la reserva del Banco Central están en terreno negativo. Venían mejorando hasta el mes de abril. Desde el mes de abril empezaron a tener problemas. Pero no te olvides, no ganó dólares el Banco Central durante la cosecha. El Banco Central compró es compleja. 20.000 millones de dólares en neto no. Las reservas están en el mismo lugar. De hecho, están en menos 6.000. La reserva del Banco Central están en menos 6.000 netas. O sea, tenemos reservas netas negativas. Porque tuvo que pagar deuda. Porque tuvo que pagar amortización de bonos. Eso. Lo que te digo es, claro. Vos me decís por qué te hacen los goles. Yo te estoy diciendo que te están llenando la canasta. Vos me decís, no, pero lo que pasa es que me lesioné, me dolió acá, me metieron el gol. Están llenando la canasta. Estamos gastando. Martín,
Vos 5.000 estás narrando millones de algo como dólares si más este de lo país que estuviera en una generamos los últimos 5 catástrofe. meses, Si viniera un extraterrestre, pensaría que Argentina está en llamas y nada que ver. No, no estoy estás diciendo que está en planteando llamas, no estoy situaciones diciendo eso. donde de repente Pero no es son lo que amigos de los pasa, corruptos, Miguel. son amigos de los Tenés la sindicalistas. suerte, Y Miguel, sin embargo, tenés la cuando vos ves suerte. las variables en Tenés la Argentina, suerte, Miguel. nada de lo que vos estás Miguel, diciendo tenés la suerte se que tenés refleja en una las variables de oposición confianza. constructiva, tenés la suerte Nada de que eso se tenés- refleja. tenés la Entonces, suerte que tenés estás una pintando, opinión. me parece que estás lo tiró, persiguiendo una realidad que consumí no de los es. 4 minutos de parte. Llevás vos posesión de pelotas y Vamos a ponen el escucharlo, relojito 80%. No te estoy, tenés la suerte que tenés una oposición en Argentina que es muy constructiva, lejos de querer que Argentina sea un incendio, nada de eso, todo lo contrario. De hecho, estamos colaborando a que el gobierno pueda sacar leyes que son razonables para el país, porque no por el gobierno, no nos interesa que le vaya bien a la Argentina. Sí. Pero tenemos que llamar Tengo- la atención de los problemas que hay. tengo A mí, mis dudas, no te le cierro creo con esto, al- te cierro no le este creo al punto, Congreso, porque no creo le que vas a creo. estar de acuerdo con esto. Yo no quiero ninguna devaluación en Argentina, yo quiero que haya un precio libre del dólar. ¿No estás de acuerdo vos también en que tiene que haber un precio libre del dólar? Yo quiero muchas Si hubiera cosas. precio libre del dólar, Yo a mí quiero me daría muchas cosas, quiero exactamente lo tener mismo más el pelo, déficit. quiero medir 1,80 m, pero sin embargo, heredaste una situación regula el que hoy no precio podés del dólar. resolver. Salgamos del cepo, por favor. Ah, Salgamos del claro, cepo. salgamos Tiene del que haber un cepo. precio del dólar único. Salgamos Si del hubiera- si cepo, nosotros paguémosle tuviéramos- más a los jubilados. Si nosotros ¿De dónde- tuviéramos- ¿Cómo lo vas a resolver, Miguel, Martín? yo te lo digo, Pero son yo lo todas hubiera hecho el día expresiones de buenos 1. Macri deseos. salió en una semana. Son todas- En Y una así le semana fue salió. bárbaro a Macri. En una semana. Saliendo de una Ustedes nunca es semana, el momento. le fue bárbaro No a es el Macri. momento de hacer la Mirá que reforma no contra es los el mejor sindicalistas ejemplo que que son Macri salió en una corruptos. semana. No es el momento. Yo quiero saber cómo le hubiera ido a tu sugerencia de hacer una moneda común con el Real, justo hoy que el Real tocó 6.30, su peor momento de la historia. La verdad que creo que es justo un mal timing para el día de hoy. Creo que hubiera sido catastrófico ese tipo de programa. Justamente hubiera sido un gran éxito porque de hecho hubiéramos tenido mucho menos devaluación que la que tuvo Argentina. Por ejemplo, no hubiéramos tenido el 100 y pico de devaluación que tuvo Argentina en diciembre, no hubiera aumentado, justo me lo Me decís parece- hoy, pero es que me hoy parece vos que no- estás en Argentina, ¿no? ¿Sabés cuánto subió el dólar hoy acá? ¿Cuánto se cayó el peso? Sí, Es sí. exactamente lo mismo. Sí, o sea, si vos me dijeras que nosotros tenemos la moneda suiza, Pero entonces sería una mala idea, pero no tenemos la moneda suiza, tenemos una moneda que es muy mala, que es el peso, que es una moneda muy mala. Y vos la querías atar a una que es todavía peor, o no, es casi mucho igual mejor. de mala. Es una de las monedas más estables de América Latina, Sí. que se banca, que gobierna la derecha o gobierna la izquierda, porque tiene un banco central independiente, que es lo que yo le estoy pidiendo a este y que país. tiene 10% Yo quiero que de tengamos déficit un banco fiscal. central Y independiente. No que- tiene nada que ver el déficit fiscal ahí, porque no está se bien. financia con emisión, Esto es parte, porque el claro, Banco Central es independiente. Esto es parte, Esa es la lógica que ustedes tienen claro, que entender. esto es Por eso parte del proponíamos problema. nosotros ir a una Claro. moneda como la de Brasil. Esto- Ya no tendríamos inflación en esto es Argentina. parte- si ah, tuviéramos mira. la moneda de Brasil, Menos ¿sabes cuánto mal. tiene de inflación Brasil? Me parece- ¿Sabes cuánto tiene? ¿sabes qué pasa, Martín? Me ¿Sabes parece cuánto que- tiene inflación Brasil? Bien. No sé cuánto ¿No tiene sabes? razón, pero me parece Tiene que tus 4% en tus todo un año. afirmaciones son Casi lo mismo que nosotros una tenemos fantasía, en un mes. una fantasía No, no es arriba una de la fantasía. otra. Vos decís En que si teoría de tuviéramos las el áreas Real monetarias estaríamos de mejor. Mandel que proponía ahora. exactamente esa Bien. salida. Mandel proponía, primero, incluso antes de dolarizarlo, proponía como un camino a la No. dolarización. Mirá qué Vamos a- qué tenemos- interesante. tenemos que Proponía estar- ir al Real primero Es una porque era una fantasía muy arriba de la buena, otra. era una muy buena Martín, son- estrategia. Miguel, Mandel, tenemos el que número terminar. uno, Tenemos que el número terminar. uno en Y teoría sigue hablando, monetaria, es realismo, áreas monetarias Martín, a ver, óptimas. Esto es tenemos que realismo terminar. mágico. Esto es realismo teoría de áreas mágico. monetarias óptimas. Esto es Ray Bradbury Imagino que lo has leído. se ha reencarnado en Imagino que Martín has leído a Tetaz. Mandel, no es Ray Bradbury. No, es sí, ciencia sí, pero ficción. las áreas monetarias Pero óptimas no estoy tienen nada que hablando ver de con Mandel. esto. ¿Sabés quién es Mandel? Sí, por Áreas supuesto que sé monetarias quién es. óptimas. Sé quién Lo es. has leído en la facultad. A ver, Sé que Martín, sí, a ponerlo en práctica. Martín, le proponemos Tenemos que cerrar. un minuto de cierre, lo Ya hacemos que desde están tan acá. cómodos acá, se pueden quedar acá. Pero Cierra. es un minuto que Perfecto. cierra. Martín Tetaz. Ahí Un está, minuto. cierra. Bueno, espero Ahí la cámara está ya. espero que el gobierno ponga en valor su palabra, que avance en las reformas que Argentina necesita en materia sindical, que avance también en la reforma que Argentina necesita en materia de transparencia, porque si no estamos de acuerdo, es una cuestión de valores. Si no estamos de acuerdo que los chorros primero tienen que ir presos y después discutimos todo lo demás, Argentina no va a salir nunca. Luego estoy muy confiado de que el presidente tenga éxito en estabilizar y lo que quiero es que esa estabilización sea un activo de todos, no solamente el presidente. Quiero que esté en la letra de un presupuesto. Quiero que haya un Banco Central independiente para que no estemos con el corazón en la boca en la próxima elección a ver si nos ganan de vuelta los kirchneristas. Si nosotros logramos eso en Argentina, yo voy a ser el primero en felicitar al presidente. Lo voy a acompañar y lo voy a ayudar a que pueda lograr tener un Banco Central independiente y un presupuesto aprobado. Son las dos grandes cosas que le faltan a mi ley en este momento. Bien, muy bien. Su minuto final, Goyen. Ok. Pensar que hoy es deseable tener un banco central que no esté trabajando en coordinación con el Tesoro es simplemente una fantasía. Y me parece que la gran mayoría de las afirmaciones hoy de Martín demuestran que Milei ha sido un gran político en el manejo de la agenda en el Congreso y muchas de las afirmaciones tuyas, Martín, parecen de alguien que cree que Argentina está atravesando una situación muy distinta a la que está atravesando. Cuando vos tenés
los índices de aprobación que tiene el gobierno y hablas como si estuvieran aliados con los sindicalistas, con los chorros, No, con la casta. están Realmente aliados, me no parece, Es el cierre, me Martín. parece que estás viendo una película que yo no veo y que además la gente que está ¿No lo dando ves a Scioli en el su gabinete? aprobación no está dando. ¿Scioli no lo ves Así en que el gabinete de Milei? esto es un momento perdón, donde perdón. cada uno habla, Martín. Pero como me interpelás a mí, necesito que- Entonces, me parece que efectivamente las expectativas de crecimiento se están reflejando en los precios de los activos financieros y entre otros en la revaluación de la moneda. Me parece Bien. que eso está en Muy juego y el crecimiento va a seguir siendo... Gracias a los dos. Martín, gracias a los dos. Fue el último debate del año de A2 El Voces, último así que debate ahí del está, año, con así que las ahí lo manos tenemos, a Igual Martín. parecía, viste, los boxeadores que el referee tenía que a cada rato. Una caída de 30.000 millones de dólares de gasto primario. Aclaro que eso sí son 30.000. Y hay que decir que además esto sucede con una aprobación del gobierno que se sostiene y que incluso crece, lo cual hace que todo este proceso sea sostenible. Es inexacto decir que esto lo pagan todos los jubilados y las universidades, eso es demagogia. Porque cuando, por ejemplo, se le quitan los fondos fiduciarios a la casta política y muchos otros curros que se van sacando, es falso que los únicos que lo terminan pagando es la gente. El superávit termina siendo sostenible y con la proyección del año que viene de crecimiento del 5% que le va a dar lugar al gobierno para bajar impuestos, bueno, imaginen un año electoral con crecimiento del 5% y baja de impuestos, bueno, sea quien fuere la oposición va a tener una situación bastante desventajosa porque el gobierno va a estar muy fuerte de cara a las elecciones. Bien, muy bien. Si algo sabemos con seguridad, minuto, un si algo minuto. sabemos con seguridad es que no hay ninguna propuesta de baja de impuestos porque el presidente, si bien ahora no quiere tratar el presupuesto, lo retira primero de la discusión y no lo manda a extraordinarias, sí mandó el proyecto de presupuesto. Vimos la ley, el proyecto de ley de presupuesto. El proyecto de ley de presupuesto no contiene para el año que viene ninguna reducción impositiva. De hecho, aumenta la presión fiscal. La presión fiscal aumenta 0,55 del PBI para el año que viene. Ese es el cálculo que está dentro del proyecto de ley de presupuesto que el propio gobierno envió al Congreso. Con lo cual, este argumento de que el ajuste iba a venir en realidad porque iban a bajar los beneficios de la casta, no ocurre. Fíjate que el presidente dijo una frase épica: me corto un brazo antes de subir un impuesto. Llegó, quiso subir retenciones, no lo dejamos en el Congreso. Siguió, puso de vuelta el impuesto a las ganancias, que había votado junto con Massa para eliminarlo, puso de vuelta, demagógicamente lo había votado para las elecciones, lo puso de vuelta. Si no produjo ninguna baja de impuestos, la presión fiscal está subiendo y el cálculo presupuestario del propio gobierno, no es la visión nuestra, es que la presión tributaria siga creciendo el año que viene. 0,55 puntos del PBI es el cálculo oficial en la ley de presupuesto. El minuto. Decir que el gobierno no bajó los impuestos es de un nivel de ceguera enorme porque bajó el principal impuesto del país, que es la inflación, y por supuesto para lograr eso tenía que obtener el superávit fiscal y por eso tuvo que hacer determinados ajustes en determinados impuestos porque, como dijo el presidente varias veces, el superávit fiscal no se negocia. Ahora, yo veo a Tetaz que está bastante molesto con este tema del presupuesto, pero decían que Milei no sabía jugar al juego de la política, que no iba a ser hábil, y resulta que movió las piezas de manera tal que ahora tiene toda la discrecionalidad de usar el presupuesto del 2023. Bueno, de mi parte, les ganó la partida, y tiene ahora esa discrecionalidad que creo que va a utilizar para forzar a las provincias a hacer el ajuste, porque el ajuste por parte del Estado Nacional ya llegó prácticamente al máximo de lo que se podía o de lo que es razonable, y queda el ajuste en provincias y en municipios, que es mucho más difícil de hacer. Ahora, eso es lo que va a ser necesario para que se cumpla el Pacto de Mayo, que apunta a tener un gasto público sobre PBI de 25%. Adelante. Bueno, ahora tenemos 4 minutos, pueden dialogar. No hubo libremente, no hubo nunca dudas sobre que el presidente podía eventualmente hacer los acuerdos políticos necesarios para tener gobernabilidad. Lo que quedaba claro era que tenía que pactar con la casta. De hecho, pactó con la peor de la casta, a punto tal de que acordó con un senador que ahora está preso en Paraguay, porque es un corrupto. Acordó con un senador corrupto, por ejemplo, para poder tener los votos. Sumó a los senadores de Tucumán. No hay reforma, no llega a la libertad, avanza hasta la frontera de Tucumán. De ahí se baja el caballo y no avanza más, porque la reforma del azúcar que iban a hacer en la legislación del azúcar, la sacaron de la ley base a cambio de los 3 votos de los peronistas de Tucumán. Tiene más peronistas en el gabinete que lo que tenía Alberto. Creo que Alberto tenía menos peronistas
que lo que tienen ustedes. Así que claro, ahora vos te reíste, parece una picardía que no tengan presupuesto. Es gravísimo que no tengamos presupuesto, es una cosa grave. Parte del riesgo país, parte de los 700 puntos del riesgo país, que es el doble de lo que tenía Macri a esta altura del año. Parte del riesgo país que tenemos es porque no tenemos presupuesto. Tenemos que tener presupuesto. Y no tenés que lamentar que no lo tengamos, no tenés que celebrar. El riesgo país que tenemos es por todo menos por lo que vos proponés. Si se hiciera la cosa que vos proponés, el riesgo país casi estoy convencido que estaría por presupuesto, encima. Tendríamos independencia del Banco Central, que lo que propongo yo tendría la mitad de riesgo país. Si hiciéramos lo que propongo yo, tendrías 300 puntos de riesgo país. Martín, es un desastre esto. ¿Me permitís hablar? No se puede. Habla tranquilo, ahora. No, porque me hablas encima. Perdóname, no, al contrario, dale, vos también me interrumpiste recién, dale. Trato de no hacerlo. Te pido disculpas si lo hice. No pasa nada. Yo creo que es equivocado lo que vos decís. Déjame volver un poquito a lo que vos decías del presupuesto y la carga tributaria estimada para el año que viene. Eso también lo puede modificar, no está obligado después a tener eso. Y propiamente dicho, el presidente, cuando habló del presupuesto frente al Congreso, y lo reconfirmó hace poco, habló de bajar retenciones al campo, y yo creo que probablemente sea el primer lugar que vaya a beneficiar, porque simplemente de los lugares, de los sectores más productivos de Argentina. El campo es como Messi, que lo hacen jugar con 2 pesas de 10 kilos en cada pierna. Además no se puede desarrollar un país con impuestos sobre las exportaciones, es el peor impuesto que hay. Pero déjame decirte que la palabra, déjame decirte, ahora ve que me interrumpís vos, déjame decirte que la palabra del presidente está un poco devaluada, porque cuando abrió las sesiones en el Congreso en marzo, le prometió a la gente, le prometió a la sociedad ficha limpia, le prometió a la sociedad reforma sindical y después frenó las dos cosas, la ficha limpia y la reforma sindical. Entonces la palabra del presidente se está devaluando un poco, ya no le creemos tanto lo que dice en el Congreso. Me parece que el mercado está viendo otra cosa y la imagen del presidente en el mundo y la imagen del presidente en Argentina no está viendo de ninguna manera tu lectura de que se esté devaluando la palabra del presidente. A los que sufren, a los sindicatos. No se está viendo eso, Martín. Preguntarle a las pymes que sufren, a los sindicalistas que necesitan una reforma sindical importante en la Argentina. Claro, preguntarle a los jubilados. Vos todavía te olvidás que no tiene los votos y que tuvo que defender a capa. ¿Cómo que no tenemos los votos? Tuvo que defender a capa y espada el tercio. Escuchame. ¿Vos pensás realmente que Milei hace las reformas que quiere o que puede? Pero cuando frena alguna reforma, cuando faltan 8 diputados de la Libertad Avanza, le falta el 20% del bloque para aprobar ficha limpia, entonces es porque no quiere. Te olvidás que sobre es porque no quiere, no es porque si estaban los diputados, hubiéramos tenido el quórum para poder discutirlo. Te olvidás que sobre tablas le podían bajar el DNU para modificar las atribuciones que tenía Caputo para negociar la deuda del año que viene. Pero si no le dimos quórum para eso, no le dimos quórum para eso, eso no se podía tratar, eso era otro día. La sesión para el DNU, que es un tema técnico, pero no importa, era para otro día, Miguel, Está bien. Y no le, es un lindo acto fallido, ¿te gusta ese? Me pasa. Y no le dimos quórum a eso, no le dimos quórum, porque eso era una locura. Claro que tiene que tener las herramientas el ministro para negociar la deuda que viene, porque es una herencia que le dejaron. Nunca tuvo en duda eso. Muchas de las críticas que escucho, al final tiene que ver con la habilidad de Milei para hacer política. No le critico su habilidad, no se la critico, le critico la coherencia. Terminamos le critico la incoherencia que tiene, no su habilidad. Pueden venir acá. Invitamos a pasar y a... Lo que abunda no daña. Vamos a recordar cómo son las reglas. Vengan los dos para acá, por favor. Uno pregunta y tiene 30 segundos para preguntar y el otro tiene un sinfín. La pregunta, Boyano. Ya, por favor, tiene que la pregunta es si es consciente que al final eso es lo más importante de todo, porque parece que no fuera consciente. No, soy absolutamente consciente. Lo que pasa es que no es coherente con el discurso de campaña. Cuando vos en el discurso de campaña le decís a la gente que hay otro camino distinto, que no es el camino que siempre propuso la política, que era subir impuestos, que no es el camino de acordar con los sindicatos, que no es el camino de proteger a los corruptos, que vos tenés un camino distinto, que es que el ajuste lo va a pagar la caste. Después llegás y resulta que no era ese el camino, que el camino era el mismo de siempre. Entonces yo digo, mira, todo bien con lo que estás haciendo. Muchas de las cosas que está haciendo Milei, yo las reconozco con un pragmatismo que me parece que es incluso positivo, está bien. Lo entiendo, está gobernando, yo lo miro desde la platea, si querés. No tengo esa responsabilidad. Y entonces lo entiendo y lo respeto. Pero que no me diga otra cosa, que diga la verdad, que le diga la verdad a la sociedad. Vos no podés decirle a la sociedad que te cortás los brazos y subís un impuesto y lo primero que haces es el impuesto que vos mismo bajaste 15 días atrás. Cuando le dijimos que era una locura bajar el impuesto a la ganancia porque desfinanciaba y generaba parte de la hiper del mes de diciembre, es culpa de esa, de haber votado la baja de manera irresponsable el impuesto a la ganancia. Pero había elecciones. Ustedes las querían ganar y le proponían a la gente bajarle el impuesto a la ganancia. Y ahora, un mes después que la ganaron, le suben el impuesto a la ganancia de vuelta.
Vamos, chico. Estamos hablando exactamente de lo mismo. Miguel, ahora la cambiamos, pregunta ahora es de cambiamos. Testás, 30 segundos Pregunta y responde Miguel, Boyano. 1 minuto. La pregunta es, ¿por qué le bajaron el impuesto a las ganancias y dijeron que lo que había que hacer era bajar el gasto, en todo caso, cuando era campaña electoral y querían ganar las elecciones? ¿Y por qué 15 días después que la ganaron le volvieron a subir el impuesto a las ganancias? Bueno, cuando vos terminás en la situación donde te das cuenta que lo que necesitas definitivamente es el superávit fiscal, bueno, probablemente haya sido el mal menor. Entonces, si Eso vos, en campaña no se dieron cuenta, cuando vos el timing es terminás buenísimo. teniendo que tomar esa decisión, la decisión que tomó el presidente fue que primara el superávit fiscal. Y para el superávit fiscal, dado que no podía de forma inmediata bajar determinados gastos, fíjate una cosa, vos obtuviste una reducción de 15 puntos del PBI No, eso, en una eso está mal, eso está mal. Eso en tiene una un si- error técnico que vos sos economista y sabés que está mal. en una situación, Esa cuenta está mal. En una situación recesiva. Martín está En la contestando, me está En una contestando situación Boyano. recesiva. Entonces, fíjate, eso habla de lo dificultoso y al final es una proeza. Yo he hablado con gente de Juntos por el Cambio que decían que creían absolutamente inverosímil un ajuste de esta magnitud. Y acá está. Nadie, de hecho hay 5 países del mundo que tienen superávit. Así que la columna vertebral del programa es el superávit. Y si tuvo que en ese momento desdecirse con... Si hay que, con el- si hay que con matar el a un tema viejito, sacarle los remedios, bueno, es super... No, acá no se está matando a ningún viejito. De hecho, aunque esto suene feo, la pobreza dentro de los jubilados es la menor que en las distintas... Pero es la que más aumentó, ¿sabías? Que La pobreza de los dentro jubilados está es en la el que más aumentó. 11%. Está ¿Sabías en que el el grupo etario 11%. donde más aumentó la pobreza Y es en los jóvenes jubilados? están 50%. Sí, obvio, Nada claro, es agradable. lógicamente. Pero entre los jubilados la pobreza Siempre es el la 11%. pobreza nunca existió entre los grupos etarios de adultos mayores. Lamentablemente- porque los ayudan los padres, porque tienen un departamento que pudieron Lamentablemente comprar y alquilan. los números Obviamente. son desagradables de decir, pero esos son los números. Bien. Entonces, la Pero juventud donde más tiene creció pobreza la, del 50%. donde más creció la pobreza. Acá, contra la inflación, así que tiene 2 minutos Miguel para explicar su De acuerdo. propuesta. El gobierno recibió una situación hiperinflacionaria. Durante el gobierno de Alberto Fernández se emitió el equivalente a 20 puntos del producto, incluso Massa en el último tramo emitió 13 puntos del producto. Cuando el presidente tomó el cargo estaba viajando la inflación a un 1% diario, que anualizado da un 3.600 anual. Y el problema que se fue a atacar de fondo, porque se estaba ya en una situación de hiperinflación, fue cortar de cuajo el déficit fiscal y también el cuasi fiscal, fue una reducción de 15 puntos del producto, y para eso se cortó la emisión en todos los aspectos. Se cortó la emisión para financiar al Tesoro, se cortó la emisión para pagar intereses del Banco Central, para pagar los puts también, y también para tener que, para tener que hacer la compra de dólares. Ahora, se esperaba que la tasa de inflación, por un momento se hablaba de que había quedado estancada en 4%, porque estuvo 4 meses ahí, tuvimos 2 Sí. meses cómodamente por debajo de 3, y no se veía esta inflación desde los momentos más oscuros de la pandemia, ya por mayo del 2020. Y lo que se escucha como falsos profetas es que en realidad la inflación está cayendo por una cuestión de atraso cambiario, que están pisando el dólar. Eso es totalmente falso, inexacto, porque la inflación baja porque no se emite más. Esa es la razón por la cual la inflación está bajando, y de esa manera se ha quitado la carga del peor impuesto que estaba sufriendo la sociedad. Bien, muy bien. Gracias. Sus 2 minutos, Tetaz. El programa económico tiene un resultado claro de baja inflación, es un buen resultado. La política monetaria, sin embargo, ha sido bastante errática. Por ejemplo, entre los meses de mayo, junio, julio, la cantidad de dinero crecía, no como decía recién Miguel Bogiano, crecía al 17% mensual. Y cuando uno le preguntaba al jefe de gabinete de ministros en el Congreso por qué crecía, decía que porque la demanda crecía de dinero, entonces ellos le daban todo el dinero que pedía el mercado. Luego, cuando el ministro de Economía opinaba sobre política monetaria, decía que no, que era que la gente iba a tener que vender los dólares para poder pagar los impuestos porque iban a achicar la cantidad de pesos que había en la economía. O sea, uno decía que había dinero pasivo y que por lo tanto le entregaban al mercado lo que el mercado pedía, y el otro decía que no, que le limitaban la cantidad de dinero que le entregaban al mercado cuando había aumentado 46% la cantidad de pesos en el mercado. Ahora llevamos 3 meses consecutivos donde está estancada la cantidad de dinero. Efectivamente ahora la cantidad de dinero no crece, crece menos que la inflación,
y el resultado en precios se está notando. Efectivamente está empezando a bajar un poco más fuerte la inflación ahora, pero falta dentro de la política monetaria del gobierno, un eje central de cualquier programa de estabilización, que es un programa de coordinación de expectativas. Entonces, como no existe ese programa de coordinación de expectativas y el Banco Central no opina sobre el tema, entonces la caída en la actividad económica es mucho más fuerte que en cualquier otro plan. Recientemente lo mostró, por ejemplo, Emilio Campo en varios tweets, que mostró el gráfico del programa de estabilización actual, el de Milei, en comparativa con el programa del Plan Austral o el Plan de Convertibilidad o el Plan Real en Brasil. Y esencialmente lo que muestra es mismo resultado, buen resultado en materia de reducción de inflación, pero pésimo resultado en materia de actividad. Este es el peor de los planes de estabilización en términos del impacto de caída de actividad que hay. Cierto, y es verdad lo que decía recién Bogiano, está en lo cierto, el asesor, la herencia fue tremenda, la herencia que recibió este gobierno fue tremenda, pero hubo un rodrigazo, nadie lo quiere decir con estas palabras, pero hubo un rodrigazo en diciembre, el salto de tipo de cambio, el salto de tarifa fue similar al de un rodrigazo, y el impacto en actividad fue mucho más fuerte que el necesario para frenar los precios. Bueno, Bien. vamos ahora, Marcelo, con un minuto de réplica cada uno y después a ver 4 minutos libres para que puedan discutir. Sí, Bogiano. Sí, la caída de la actividad en su peor momento estuvo en el 2,5% y ya hoy estamos con los mismos niveles de actividad de diciembre del año pasado. Así que si pensamos que hubo un ajuste de 15 puntos del producto y que en lo peor de la caída estábamos en 2,5% de caída de actividad, bueno, yo realmente no sé de qué estamos hablando, porque me parece que el orden de magnitud del ajuste con este resultado recesivo inevitable, me parece que decir que es de los peores es simplemente equivocado. Además de que muchas veces las comparaciones con otros programas se hacen bien difíciles porque las circunstancias no son las mismas. Y respecto de los dichos del ministro de Economía en su momento, me parece que no tiene que ver con imprecisiones de la política monetaria y de la cantidad de dinero, sino con la visión que él tenía, y fue una advertencia certera. Incluso muchos periodistas lo criticaron como diciendo, le está obligando a la gente a vender los dólares. Estaba haciendo el anuncio diciendo, miren, entiendan lo que va a pasar. Van a faltar pesos y le va a convenir vender dólares. Y sucedió eso. Bárbaro. El minuto de réplica para Martín de Taz. El problema, por supuesto, el ministro de Economía puede decir lo que le parezca, está bien. Lo ideal sería en un país civilizado que el ministro de Economía no opine sobre la política monetaria, que tampoco lo haga el presidente, que solo sea atribución del Banco Central. Este gobierno pretende anular la independencia por completo del Banco Central y que todas las decisiones se tomen en conjunto. Es opinable, esa es una cuestión opinable, pero claro, no hay voz del Banco Central en todo esto. Entonces nadie sabe cuál es la política monetaria concreta del gobierno. El ejemplo que te di yo es para que notemos que el ministro de Economía y el jefe de gabinete del gobierno opinan dos cosas distintas. Uno cree que la política monetaria está funcionando de una manera, con dinero pasivo, y el otro cree que la política monetaria está funcionando con fijación de agregado monetario. Es un poco técnica la diferencia, pero lo que quiero transmitir es que no tienen entre ellos, no se ponen de acuerdo cómo funciona la política monetaria. Y el único que tendría que hablar, que es el presidente del Banco Central, sobre cómo funciona la política monetaria, no habla. O ustedes le conocen la cara a Bausili, nadie se la conoce. Yo lo conozco, es un gran profesional, pero no tiene la independencia que tiene que tener el Banco Central y no está guiando la política monetaria y por eso no se expresa. Bien, muy bien. Bueno, ahí están las exposiciones. Vamos a 4 minutos libres. Pueden interactuar entre ustedes, ¿no? No sé. Sí, a mí me gustaría preguntarle a Martín cuál sería la fórmula que propone el radicalismo para bajar la inflación, porque en general siempre han sido muy laxos con el gasto público, han convivido con el déficit. Entonces, no sé, pondrían más impuestos, abogarían por un control de precios, intervendría más la economía, porque al final escucho un montón de críticas técnicas, estoy en desacuerdo con esa visión que vos marcás de esta desinteligencia dentro del gobierno, pero sobre todo los resultados. ¿Quién hubiera dicho a comienzo de año, quién no hubiera firmado los resultados que estamos teniendo? A todas luces son un éxito, entonces me parece que, no sé, me resulta, no sé, inverosímil la crítica acá. Te tomo el guante de la chicana radical. Mirá, la mayoría de los presidentes radicales no tuvieron inflación. Es decir, el único presidente que tuvo problemas con la inflación fue un presidente que recibió una situación hiperinflacionaria, recibió una inflación de 460% anualizado, una inflación volando, y el objetivo que le pedía a la sociedad era el objetivo de la vuelta a la democracia. Lo consiguió con creces. Yo creo que si Milei logra
En el mismo sentido que Alfonsín logró que vuelva la estabilidad y el pacto democrático en Argentina, si Milei logra que vuelva la estabilidad y el pacto de la estabilidad en Argentina, sería un golazo de media cancha. Debería empezar por mandar el presupuesto para el Congreso. Así toda la política le pone la firma al equilibrio presupuestario. Yo creo que es muy importante el equilibrio presupuestario. Yo creo que toda la política tiene que ponerle la firma para que el equilibrio presupuestario no sea atributo de Milei, sea atributo de toda la clase política que le hizo un clic, que cambió, que entendió que Argentina no puede tener déficit presupuestario, que tiene que tener equilibrio, y que la gente no esté en cada elección con el corazón en la mano pensando, uy, ¿y si no gana este? Y entonces se viene todo a la plim, plim, plim. Encima en la provincia de Buenos Aires aparece candidata Cristina, uy, no sea cosa que gane. Y si vuelven los cantos, se vuelven. Nosotros lo que necesitamos, la mejor contribución que puede hacer el presidente Milei, es darle absoluta independencia al Banco Central. No sé por qué no lo hacen. No sé por qué no mandan el presupuesto al Congreso. Así la política se compromete con el equilibrio presupuestario. Así la sociedad se compromete con una moneda estable y no importa quién gobierne. Hablaste de hiperinflación heredada, Alfonsín. No me quiero poner a hacer revisionismo histórico, pero la generó él mismo y fue una catástrofe económica el gobierno. Un dato de la realidad, es un dato de la realidad. Bueno, la generó él mismo la inflación después del Plan Austral. En fin. Ahora, después de eso, aparte del tema de la inflación, lo que estás marcando también del consenso de déficit fiscal que no debería estar. Me llama la atención porque vos mismo votaste a favor del aumento de esta fórmula que aumentaba el costo para el erario público de los jubilados. También te sumaste a lo que era el aumento para las universidades. O sea, dos leyes diseñadas con el objetivo claro por parte de la casta política de atacar al superávit fiscal, y vos ahora hacés la bandera de que defendés el déficit. Martín, la verdad que me resulta una contradicción galopante. Claro, porque si vos construís tu equilibrio presupuestario sacándole el 20% de los jubilados, me parece que no es sostenible en el tiempo ese equilibrio. Entonces, los jubilados tienen que ganar. ¿Nosotros qué pedíamos? Que los jubilados ganaran por lo menos la misma miseria que les había pagado Alberto Fernández en diciembre. Estaba todo el mundo de acuerdo con eso, inclusive los legisladores de ustedes también estaban de acuerdo con eso. La única diferencia era que había que devolverle el 8% que ustedes le chorearon en enero, que no le dieron la inflación de enero, le chorearon un 8% que no se lo dieron. Chorearon es una palabra que no, se lo chorearon en la realidad, porque si vos, claro, si hay inflación, vos te lo comés, no le das el 8% de la inflación de enero a los jubilados, entonces claro, la cuenta cierra un poco más fácil. Capaz que si matan 500.000 jubilados también les cierra más fácil. Todas las medidas que ustedes tomaron en términos... Esperá, déjame cerrar el argumento. Todas las medidas que ustedes tomaron en términos jubilados, no solamente le sacaron de la jubilación y pagaron el equilibrio presupuestario con los jubilados, les desregularon las prepagas, tuvieron que dar marcha atrás porque se mandaron una segunda macana y ahora se acaban de mandar otra más con los remedios, los están asesinando. Sí, pero es mucha demagogia hablar de los jubilados porque ¿por qué no le pagamos 10 veces más? Lo único que me tenés que decir es de dónde va a salir la plata. Absolutamente. Absolutamente, pero ustedes no decían de dónde va a salir. Que sea el dinero para pagar a los jubilados. Entonces, parece que sigue los políticos con la idea de que nosotros primero le dimos en la ley base, nosotros en la ley base le dimos primero las herramientas para que ustedes puedan pagarle a los jubilados lo que les correspondía. Vos sabés. Por ejemplo, te doy un dato. Le dimos dentro de la ley base. Vamos a hacer una cosa, permitime responderte. Cara a cara. Tiene que acercar. Bueno, pero déjame que te dé un dato. Dentro de la ley base había un artículo que habilitaba al presidente a eliminar buena parte de los beneficios fiscales que tienen, por ejemplo, las empresas de Tierra del Fuego. Hay 4 puntos del PBI. Sobra para pagarle a los jubilados 10 veces. Escuchame una cosa. 10 veces para pagarle a los jubilados, pero no le dieron quórum a eso. No querían, quieren tocar algunos intereses. Martín, los intereses de las grandes empresas. Tenemos que ir al momento de la pregunta. Vamos a hacer una cosa, vamos a respetar la regla del juego. Claro, porque si no, desarmamos toda la estructura del debate. Vengan al centro, porque esto mismo lo pueden trasladar ahora a pregunta y respuesta. Bueno, vamos al centro. Miguel, bueno, pero son las reglas del debate. Bien, vamos al centro. Bien, muy bien. Ahí estamos, el cara a cara, Acá como es, uno pregunta en 30 segundos, el otro tiene un minuto para responder y después se invierte. De acuerdo a lo que acordamos, pregunta Martín Tetaz, 30 segundos. ¿Puedo responderlo de antes? ¿Por qué frenan la aprobación del presupuesto en el Congreso? ¿Por qué no lo mandan y por qué no convocan a extraordinaria rápidamente para que podamos trabajar en el verano como todos queremos, aprobando un presupuesto que contribuiría a que baje más el riesgo país y a que haya más estabilidad en Argentina? Me parece que el Congreso se pasó de pícaro y empezó a pedir un montón de cosas que el gobierno no estaba dispuesto a dar. Y ahora se encuentran de repente con que el gobierno queda con el presupuesto del 2023. Y por supuesto tiene una ventaja estratégica de hacerlo. Pero perdieron la oportunidad ustedes. No, si los que ustedes sacaron el debate de la comisión. Nosotros, no es que había un dictamen nuestro pidiendo otra cosa distinta. No existió eso. Evidentemente tuvieron la ventana de oportunidad de votar el presupuesto. No la tuvimos porque ustedes no avanzaron en el dictamen.
No se puede Bueno. votar si ustedes no avanzan en el dictamen. Ustedes retiraron el dictamen, retiraron las reuniones de la Comisión de Presupuesto, que era la que tenía que discutirlo. Por lo tanto, ustedes abortaron el debate de presupuesto. No hay ninguna excusa. La oposición no tuvo nada que ver. Nunca Bien. hubo una oposición más constructiva que En esta un vez por determinado temas momento, presupuestarios. en un Nada más. determinado momento, eso se podía haber avanzado. ¿Se puede ahora? pero- Manden a extraordinaria ese presupuesto. Bien. A ver, Vamos a hacer lo siguiente. vos preguntabas, él tenía que responder. Ahora se claro. invierte. Bueno, Ahora dale, sí, dale. invierte. Pregunta a Bogiano Ahora, y responde... Voy a dale. tratar de responder también. Sí, ¿no? porque no había permitido. Ahora, Dale. claro, lo que te estoy diciendo es que mismo en las negociaciones previas a este dictamen, lo que se estaba pidiendo era cada vez más y al final se cayeron las negociaciones. Por No, eso pero no hubo no fue dictamen. así, eso es mentira. Era Martín A que ver, Martín. responda a él y Si después... querés- Tenés la chance de Martín. extraordinarias ahora. Preséntenlo en extraordinarias, llamen a extraordinarias y discutamos el presupuesto. Yo Y quiero bueno, trabajar. el gobierno toma la decisión estratégica de no mandarlo a ¿No sabés que extraordinarias. eso es malo para el país? Yo sé que eso le da al gobierno la posibilidad, Discrecionalidad. le da al gobierno la posibilidad Bien. de forzar a las provincias Bien. a hacer determinados Vamos ajustes que no quieren absolutamente. De hacer. acuerdo a la regla del juego, Bogiano pregunta 30 segundos, responde 1 minuto Tetas. Sí, la pregunta que a mí me interesaría hacer tiene que ver con justamente esto que yo te preguntaba antes. La idea de cómo vos estás abogando por el superávit fiscal y sin embargo, en 2 oportunidades, el presidente tuvo que vetar tanto el aumento a jubilados, el cambio de la fórmula, como el aumento de las universidades. Y fíjate lo que pasó. Después de esos 2 vetos, el riesgo país cayó de 1000 puntos a 700 en los siguientes 45 días, porque al final el gobierno, el mercado terminó de comprender que definitivamente había alguien que iba a estar defendiendo sus a capa y espada el 30 superávit segundos. fiscal. El A riesgo ver, país, tu minuto, el riesgo país se Martín. desplomó con el éxito del blanqueo. Funcionó muy bien el blanqueo, despejó todas las dudas sobre los vencimientos de dólares que tenía que hacer Estás el gobierno. equivocado con el y por eso- timing. No, ese fue el timing, te lo muestro. Estás equivocado Si con querés, el después timing. la seguimos en redes sociales y te muestro el timing, pero no fue después de las votaciones ni fue después del veto del presidente. Fue exactamente después de que empezó a ser exitoso el blanqueo, ahí se derrumbó con el éxito del blanqueo el riesgo país. Pero déjame decirte algo, nosotros lo que queríamos era que ustedes cumplieran la ley. Dentro del mismo presupuesto del 2023, que ahora están prorrogando, te aviso, hay una cláusula. La anteúltima cláusula la pusimos a propósito para que Massa no ajustara a las universidades. Le pusimos una cláusula. El presupuesto de educación no puede ser menor que 1,33 puntos del PBI. Ustedes no cumplieron la ley este año. Nosotros lo único que queríamos era que cumplieran la ley de presupuesto que ustedes tenían. No había nada más. Tenían que organizar los recursos Bien, entre ustedes, ahí está pero tenían que su- cumplir. Van a tener la oportunidad de vuelta ahora. Si no hay presupuesto, van a tener la Bien. oportunidad para devolverle la plata que le Martín, sacaron a las sus- universidades. Pueden volver a sus lugares para el segundo...